Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Las palabras se las lleva el viento. Pero las ideas se quedan en el aire. Caucus. Se escribe Caucus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, yo soy Humberto García Neri y en esta ocasión les saludamos aquí en Caucus, se escribe Caucus, a través de Uniradio 99.7 de FM, va conmigo, estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy tenemos un programa, bueno, todos los programas son especiales evidentemente, pero en este caso tenemos debut precisamente de este lado del cristal y del otro lado también es la primera vez que a Caucus le toca precisamente ser operado por Daniel Quiroz, que se encuentra en los controles de esta máquina, y por supuesto de este lado a dos personas con las que hemos compartido algunos momentos interesantes en cuestiones radiales y deportivas, y comienzo con Ever Quijano, que además de ser locutor, es escritor, es académico, ya es doctor, y por supuesto también aficionado al básquetbol. ¿Cómo estás? Al básquetbol, al fútbol, a los deportes en general, y fíjate que eso sí, muy ñoño, muy intelectual, pero casi creo que lo que más consumo en términos de entretenimiento tiene que ver con deportes. Y pues nada, muy agradecido de la invitación aquí a Caucus, que se escribe Caucus. Ya lo insistimos en cada que se puede, ¿no? Y un tema que a mí me parece fantástico porque es la coyuntura de tres expresiones específicas, sociales, culturales y humanas, como es el deporte, el cine y la literatura. Exactamente, la música, la escultura, todo se cruza precisamente en cuanto a arte y deporte. A nosotros nos tocó narrar esa final de voleibol de la Universidad Nacional, ¿te acuerdas? Era los Tigres de la UANL contra Chihuahua. Ciudad Juárez, ¿no? Contra Chihuahua, y salieron campeones precisamente los Dorados. Sí, un zurdo impresionante que era delantero que... Sí, tremenda. También recuerdo mucho que en una universidad me tocó narrar un ping pong. No, hombre, tenis de mesa, sí. Una cosa, ni siquiera terminaba de hacer un fraseo. Mesa, por favor. Okay, vamos a ser correctos. No terminaba de hacer la frase de algo cuando ya estaba la pelota del otro lado. Era una cosa complicada. Pues pero bueno, también de este lado se encuentra Oscar Alberto Villa Salazar, también compañero de acá de Criterio. Y por supuesto, nada más recordar que nos tocó narrar una final allá en Tlaxcala, ¿no? La final del fútbol, que a la postre sería la que daría el ascenso a los Potros, al ascenso precisamente en aquel momento. Y evidentemente alguien que consume muchos libros, particularmente de fútbol y particularmente de argentinos, en este caso, sobre todo Oscar Villa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Humberto, Ever, amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contento de estar acá con todos ustedes en Caucus. Espero no regarla en el transcurso de los siguientes minutos en la pronunciación, si no ya me van a dar un zape. Muy contento, un tanto nervioso porque pues le saben mucho ustedes, ¿no? Yo soy quizá el menos hábil en estas cuestiones pero de la literatura. De la voz sexy. No, claro. Para nada. No, muy contento de verdad. Sí, muchos recuerdos, ¿no? Ahora que están mencionando en esa Universidad Nacional donde le tocó narrar ping pong, tenis de mesa. A mí me tocó judo, imagínate. Fue complicadísimo también. Sí, que muy complicado. De repente no se espera que tengamos el conocimiento de todo eso y la verdad es que se necesita apoyo, por lo menos de un experto, ¿no? Y en especialistas, claro, ¿no? Y por eso ahí le aplaudo, por ejemplo, mucho a los tres amigos, ¿no? De la televisora. Que ya nomás son dos. Que ya nomás son dos, ¿no? Pero que en las Olimpiadas tienen todo lo que no tienen todas las otras cadenas deportivas, y bueno, ya dejaremos ese tema mediático para otro momento, pero me parece que sí se necesita ahí un montón de expertise. Exactamente. Pues bueno, vamos a hablar de arte, cultura y deporte, que al final creo que todas las cosas son lo mismo. Y durante el programa estaremos aderezando un poquito con cápsulas que platicamos en este caso con dos ámbitos completamente distintos del deporte. El primero, en este caso, un periodista deportivo, José Luis Mercado, buen amigo también allá en Mexiquense. Y del otro lado, un exfutbolista de los Potros de tercera división, de cuestión estudiantil, mundialista, cuarto lugar mundial, capitán de aquellos Potros, Wilson Graniolati Abaid, y que, hablarán un poquito tanto de sus libros favoritos como de sus películas favoritas de cuestiones deportivas. Vamos a escuchar la primera cápsula y entramos precisamente al tema.
Caucus, se escribe Caucus. Hola, yo soy José Luis Mercado y mi libro favorito de deportes es Dios es redondo, porque Juan Villoro explica perfectamente por qué el balompié es una religión más en nuestro país y en el mundo. Y de fondo estamos escuchando a Vangelis, portugueses ellos, curiosamente, hacen el soundtrack de Carros de Fuego, una película que también trata precisamente de cuestiones deportivas, pero aquí lo importante, y antes de entrar a las recomendaciones y los recursos y demás, es entender que hay una narrativa, ya sea lírica, ya sea también como de cantar de gesta, en algunos casos, de estas grandes hazañas deportivas. Hay que estar derrotado para poder después vencer. El underdog. No, es este camino precisamente que marca el camino del héroe. Ariel Dorfman y todos los demás estudiosos de este tipo de cuestiones sociológicas lo han hecho. ¿Qué necesita, en este caso, una gran historia para hacer una gran historia deportiva? Y hay un montón de vertientes ahí que ahora que lo mencionas, sociólogos, ¿no? Por ejemplo, pensando en grandes pensadores que han tocado estas temáticas, está Michel Maffesoli, un sociólogo francés muy famoso porque es el especialista en la teoría de las tribus urbanas, ¿no? Y él decía que justamente el lugar de los grandes héroes en este mundo contemporáneo y posmoderno, pues son justamente los héroes deportivos, ¿no? Eso hacía referencia particularmente a los de fútbol y a las barras bravas, ¿no? Y sin duda, al menos mediáticamente, son los héroes que más pueden ser los más democráticos porque pueden salir, sí, de cualquier lado, no necesitan el aval más que de su propia disciplina y no necesitan tener una dinastía o un linaje como en los feudalismos políticos, económicos que hay en este mundo, ¿no? Y por otro lado, pues también esta noción del underdog, ¿no? De que psicológicamente, desde ámbitos cognitivos, estamos muy predispuestos a apoyar al que tiene menos probabilidades de ganar, ¿no? Entonces ahí es cuando viene esta transición entre aquello que era lo probable y aquel que logra ganar, o en este caso ganar deportivamente hablando, o hacer el triunfo, la hazaña, que está muy vinculada con el combate, ¿no? Y sobre todo pues con esta historia de las confrontaciones, porque en el fondo los deportes es una metáfora de la confrontación y de la competencia, ¿no? Si nos ponemos ya ahí medio ñoños, pues los primeros deportes que venían en las Olimpiadas tenían a sus poetas. Píndaro le hace varias odas a los boxeadores, a los luchadores, ¿no? La historia de Maratón, pues justamente surge de una historia, de una proeza épica militar, y después se va convirtiendo en una metáfora deportiva y que va desde el Go hasta el ajedrez, que son sentados y sin cansarse formalmente, ¿no? Aunque el cansancio físico, cerebral también es significativo, hasta lo que tiene que ver con lo deportivo y sobre todo cuando hay confrontaciones que tienen implicaciones políticas. Pero de eso se sabe más Oscar Villa. Exactamente. No, acá la cuestión es que de repente está, por ejemplo, estos 11 de la tribu, ¿no? De los que se habla de repente con estos dos equipos opuestos completamente, que es una alegoría de la guerra, y que se habla de que el primer fútbol fue aquel en donde se pateaba la cabeza de un contrario, ¿no? Para ver qué era lo que pasaba. Hay alegorías al sol y demás. Hay historias también interesantes en ese sentido, más allá de lo político, también en lo social, ¿no? En esta zona, por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, en donde se han jugado partidos de fútbol, porque es una zona desmilitarizada que los divide precisamente en ese caso. Hay una forma también de sanar a la población con el deporte, ¿no, Oscar? Sí, sin duda alguna, creo que es una manera en la que las personas pueden trascender y luchar contra los fuertes, como ya lo mencionaba Ever, en el caso del fútbol y muy en específico en nuestro país. México le ha ganado muchas veces, bueno, ahora no tanto, a Estados Unidos, pero es la manera justamente la de competir. En su momento, si no mal recuerdo, fue Afganistán quien también se enfrentó a Estados Unidos o Irak y le termina venciendo justamente en un campo de fútbol, y eso les da una posibilidad de trascender. En el Mundial de, por ejemplo, 1954, esta selección de Alemania llega prácticamente destruida. Claro. Algunos de sus futbolistas, como por ejemplo
bueno, se me están en este momento olvidando los nombres, Los pero del Milagro de Berna, ¿no? Exacto, los grandes referentes incluso habían sido prisioneros de guerra, habían estado enfermos y de pronto llegan e incluso existe esta historia que en la final, previo a justamente al partido, empieza a llover y es un clima que les favorecía porque algunos habían tenido enfermedades que les complicaba, sobre todo cuando hacía mucho calor. Entonces baja la temperatura, empieza a llover y es como empiezan a jugar mejor. Y entonces quiero creer que ese partido en específico les ayuda a componer un poco a la sociedad, a creerse que pueden trascender, a estar mejor. E incluso hay una película que se llama justamente El Milagro de Berna, donde tratan de poner ahí el ambiente de una sociedad destruida, de un padre que regresa justamente de la guerra, que se encuentra y se conecta con el hijo a través del fútbol, lo termina llevando hasta el partido en Berna, en Suiza, y termina trascendiendo y reencontrándose. Incluso en el camino de regreso vienen en el tren y lo reciben una cantidad impresionante de personas, que es más o menos lo que se especulaba y lo que se decía en algunas crónicas. Y sí, es una manera en la que se pueden obtener victorias que no se pueden obtener en otros lados. Victorias emocionales y espirituales para los pueblos, ¿no? Está Argentina en el 86 contra los ingleses, ¿no? La mano de Dios, el mejor gol de la historia, por un lado, ¿no? Y el triunfo que tiene Argentina justamente contra Inglaterra después en este contexto de la guerra de las Malvinas. Pero hay otros casos que también son, pues, van en torno a esto, ¿no? Que es político y que también tiene este matiz emocional, espiritual, social, como pienso en este caso histórico de Invictus, ¿no? De Morgan Freeman y el güerito que rescatan siempre de todas las películas. Matt Damon, ¿no? Cuando está el mundial de rugby, ¿no? Y terminan está en la coyuntura de el primer año del gobierno de Nelson Mandela después de la cárcel, y bueno, todo ese contexto en el cual se confrontan los blancos contra los negros en un país que tenía el apartheid y que termina de cierta manera fusionándose, aunque sabemos que las brechas históricas de eso pues no se cierran tan rápido, aunque tengan esta suerte de bandita o esta de curita para sanar pues esas grietas espirituales. Pero ya hay un montón de casos que son similares. Y está a la contra, ¿no? ¿Qué hablar del maracanazo? Por ejemplo. En aquel momento, 1950, Brasil, todo mundo daba por sentado que ese domingo se iba a coronar Brasil, así titulaban los diarios precisamente previo al partido, estas grandes cabezas, estas grandes portadas, Brasil campeón del mundo, y resulta que Uruguay, de la mano de un negro, precisamente Obdulio Varela, hace precisamente el esfuerzo por cambiar completamente la historia. Dicen que la tasa de suicidios ese día fue brutal, que Brasil se sumió en 3 o 4 días de un luto increíble, pero eso también generó una historia de origen. Cuenta la leyenda que un niño en Santos estaba escuchando la radio y entonces Edson Arantes do Nascimento Pelé decidió que iba a jugar fútbol y que iba a ser campeón a Brasil. En la misma película, Ever, de Pelé, justamente se menciona esta historia que bien dices. Está justamente su padre en un como bar y Pelé de fuera está escuchando y viendo sobre todo a su papá la reacción que tiene cuando se acaba el partido y termina llorando. Entonces tiempo después él se acerca y le dice: papá, algún día yo le voy a dar una Copa del Mundo a Brasil, y le dio 3, ¿no? Nada más. Imagínate nomás cumplir algo así, ¿no? Pero también veámoslo del lado contrario, ¿no? Seguramente todo esto que se conoce como la garra charrúa no habría surgido, ¿no? Como una suerte de mentalidad nacional si no hubiera existido este partido, como a nosotros en algún momento se nos achacaba la del jamaicón, ¿no? El síndrome del jamaicón. El síndrome del jamaicón, ¿no? Y que finalmente pues ya con los que ganaron en Perú en el sub-17 y luego la de la Olimpiada de 2002 en fútbol, ¿no? Soraya y los que me digas, como que roto esa suerte de temor o ese pequeñismo mental que se nos achacaba a los mexicanos, y creo que ahí justamente lo que tiene que ver con el deporte, las historias, y por lo que es muy significativo en términos culturales, mediáticos y literarios, es que estos héroes siempre siempre pueden sobreponerse, ¿no? Y hay un montón de casos que son, creo que los que más recupera sobre todo el cine, ¿no? Particularmente el norteamericano, es estos deportistas que han tenido todo en contra y que terminan logrando un triunfo, ¿no? Pienso así, de bote pronto, en la película sobre Jackie Robinson, 42, con Chadwick Boseman, por poner un ejemplo. Sí, exactamente. O Rudy, ¿no? Rudy, un clásico de la motivación deportiva en este caso, un jugador que solamente entra a jugar unos cuantos segundos, un partido, y eso precisamente su historia acerca de cómo llega ahí. Pero es una odisea, es una Ilíada, es una de estas historias precisamente que se cuentan, ¿no?
este círculo precisamente de salir, de perderlo todo y después tener que recuperarlo. Es una de esas historias importantes, ¿no? Jugadores que se van lesionados y terminan jugando un mundial, jugadores que estaban a punto de retirarse, el caso de Lionel Messi, que le dijo adiós en su momento a su selección nacional y que termina ganando una Copa del Mundo, de la cual sigue cobrando ahorita. Evidentemente, son historias que vale la pena contar, pero se cuentan también desde esta parte en donde, como si fuera un realismo mágico, muy al estilo de García Márquez, no lo contamos como fue, sino como pudo haber pasado, y aquellos que no estaban ahí siempre lo vieron en primera persona, ¿no, Oscar? Sí, sin duda alguna. Pongo otro ejemplo que es muy de Disney y a final de cuentas, Claro, pero, sí. pero es una gran historia. Milagro, esta película de la selección de hockey sobre hielo que va a los Juegos Olímpicos de Invierno en 1980 y se enfrenta previo, incluso en la preparación en el Madison Square Garden, si no mal recuerdo, a la selección soviética. Y terminan siendo arrastrados. Viene una preparación porque además esa selección todavía es con jugadores universitarios. El entrenador hace lo posible por armar un gran equipo y llegan hasta la ronda de semifinales donde se vuelven a encontrar a la selección soviética que tenía como 4 años invicto, más o menos como el caso de Alemania, y terminan ganando. Y después van a jugar la final y se llevan la medalla de oro. Muy de Disney, muy sí de cine norteamericano, pero a final de cuentas es una película que retrata justamente lo del deporte. En algún momento Valdano mencionaba que era muy difícil hacer una novela sobre deportes y muy en específico de fútbol, porque lo que pasaba en el terreno de juego siempre suele ser superior a lo que puede inventar una persona a través de un guión y llevarlo a una película. Realmente creo que tiene razón y así podemos encontrar otros casos. Está la película de Lev Yashin, en su momento también hablando del hockey sobre hielo, portero de hockey sobre hielo, lo llevan al equipo del Dinamo, no le va tan bien y termina despuntando siendo hasta el momento... mejor portero de la historia, ¿no? No solo el mejor portero de la historia, el único en ganar el Balón de Oro, si no mal recuerdo. Exactamente, dicen que calentaba con 4 vasitos de vodka previo al No, no, partido. eso La sí. araña negra, Lev Yashin. Los rusos larvan en eso. Exactamente, dicen que así era también otro fútbol, ¿no? Era otro deporte, finalmente. Pero que era un adelantado según las crónicas para su momento. Algo así como un Manuel Neuer en la actualidad. Exacto. Fíjate que ahí hay una cuestión que mediáticamente es significativa y por eso que se recupera tanto en las historias, sobre todo del cine, ¿no? En la literatura sí permite de pronto, porque no necesita el patrocinio de grandes producciones y tal, buscar historias de derrotas, ¿no? Y de personajes que han estado en la derrota. En la literatura están muchos más héroes que fallan, ¿no? Particularmente en el box. Pero en el cine casi siempre son autores, historias de ganadores o que en algún momento triunfan o que se pone ese triunfo, ¿no? Sobre todo desde el cine hollywoodense, partiendo, creo yo, de esta lógica norteamericana del self-made man, ¿no? De estos jugadores o personas que no tienen nada y que terminan haciendo lo que tienen todo en contra. Y está ahí, por ejemplo, en básquetbol, la película de Coach Carter, ¿no? O los jugadores que están en el Jamaica bajo cero. Jamaica bajo cero, el También. tutelar de menores de donde sale Con La Roca, ¿no? Que también está en casos basados, además en casos reales, y que Estas tienen dos este versiones triunfalismo. de Mean Machine, que la Ajá. primera fue con Burt Reynolds y la Burt segunda Reynolds. con Adam Sandler. La de los Titanes también. La de los Titanes, por Con supuesto. Washington. Con Denzel Washington. Hay una donde se mueren los jugadores de un equipo en Texas y el primer detective de True Detective, vato de Texas, hace el del entrenador, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Matthew McConaughey. Y creo que de pronto a la historia que no es del cine, o sea, más o menos como que al cine europeo y al cine de Hollywood les interesan estas temáticas, pero a todos los demás, ¿no? Yo no recuerdo muchas películas o que haya películas que estén fuera de los perfiles deportivos o fuera de las biopics específicas de tipo Netflix que estén hechas para gran consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, este equipo de menores de 17 de Perú, de la Alianza Lima, que muere en un avionazo, es una gran historia que hasta Rubén Blades les hizo una canción y no hay película. Claro, No hay película de los el chavitos de Chapecoense. Monterrey El Chapecoense. que recuperaron en béisbol y donde se empezó a usar el sí se puede, ¿no? De pronto eso Gigantes creo de que nos Rosarito, falta. que sí hay una película Sí, de béisbol precisamente de este equipo, mira. previo al Sí se puede. Se llama Un equipo muy especial, si no me equivoco. Y sí hay una historia precisamente de estos jugadores. Pero ¿qué les parece si escuchamos la segunda cápsula y empezamos también a hablar de cómo se construyen estas deidades de barrio, estas deidades precisamente de identidad que se han generado
en algunos casos. Seguimos con más aquí en Cocus. Manda un mensaje de WhatsApp al 7226 49 72 47. Hola, soy Wilson Graniolati y mi libro favorito de deportes es 11 Anillos de Phil Jackson, porque relata muy bien cómo manejar distintos vestidores, distintas clases de figuras, y te pone en contexto lo que hicieron superdotados del básquetbol como Michael Jordan, Kobe Bryant, cómo llevaron el deporte más allá de la cancha, lo dedicado que eran, dentro y fuera del campo, cómo se comportaban y los hábitos que ellos tenían, cosa que contagia mucho y demuestra por qué fueron fuera de serie, que nada de eso fue casualidad. Boom, There It Is, una canción clásica del básquetbol. Si usted la reconoció, la vio en la mejor película deportiva de la historia, Space Jam, con Michael Jordan. ¿La segunda? Wow. A ver, pero hablando de Michael Jordan, hablando de otras personas. Es malísima esa, sí. las dos de Space Jam. No, la primera es muy buena. La primera sí es una genialidad. Finalmente, hay una construcción de identidades, hay una construcción de gente. Villafiorito no sería lo mismo sin Diego Armando Maradona. En dado caso, algunas ciudades se han puesto en el mapa precisamente gracias a estas personas, a estas deidades de barrio, a estas deidades que son aquel que está a un lado de ti, que estudió contigo en la primaria y que de repente es profesional del fútbol. ¿Cómo se construye precisamente este amor por el lugar en donde estás, a pesar de que a lo mejor no es el mejor lugar? ¿Qué pensar de los funebreros de Chacarita, que son famosos porque precisamente hay un gigantesco cementerio en este barrio, que es el más importante de Buenos Aires, pero que al final son una identidad bastante fuerte, ¿no? Ah, sí, la marginación, la pornomiseria le llamarían ahora, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay un tema puntual que es justamente el éxito de alguien cercano que no está dentro de esas grandes aristocracias políticas o económicas, porque prácticamente hay muy pocos grandes deportistas que estén o que pertenezcan a la aristocracia económica, ¿no? Casi todas son historias de underdogs, de gente que sale del barrio, de lo más bajo, ¿no? De lo más bajo en términos de estrato socioeconómico y que en muchos casos es la única puerta de salida para obtener alguna estabilidad económica, ¿no? Pienso sobre todo en Estados Unidos, que tienen un gran sistema desde la NCAA hasta sus ligas profesionales, que aquellos que consiguen beca pues son geniales, ¿no? Pienso en un ejemplo ahorita en esta de película donde sale Cuba Gooding Jr. Ajá, Jerry Maguire. No, esa es una, pero hay una de Boys in the Hood, los chicos. Ah, claro, los chicos del barrio. Los chicos del barrio, en donde están en con Compton, Ice Cube. con Ice Cube, ¿no? Y una de las grandes esperanzas del hermano de Ice Cube es que era un gran deportista y que era la única forma en la cual iba a poder obtener el dinero suficiente para mantenerse en una beca deportiva, porque las escuelas en Estados Unidos son muchísimo más caras de las que son en este país, ¿no? Alguna vez, un día de esos que no había mucho trabajo aquí en la oficina, estábamos viendo una película que se llama Blue Chips. Nick Nolte, Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway. Un peliculón, a mí me encanta esa película, y a lo mejor no es precisamente la gran producción o el gran despliegue de presupuesto, pero es una historia como pocas se encuentran, Oscar, con un coach metido en cuestiones hasta de corrupción, ¿no? A la hora de contratar a los jugadores que se van a ir becados a una universidad. Sí, sin duda alguna. Como bien lo mencionan,
el tratar de encontrar a alguien que pueda trascender, y aunque no sea tu familiar, ¿no? Que sea un conocido del conocido, ya también uno, la misma comunidad se siente parte de. Acá muy cerca pienso en Salvador Sánchez Narváez, por ejemplo, sí, claro. En su momento una persona que también tuvo ciertas carencias, que encontró en el boxeo la posibilidad de trascender desde los 21 años, fue campeón del mundo, a los 22, 23 tuvo un accidente vehicular, desafortunadamente fallece, pero en la actualidad, cada que se habla de un boxeador, una pelea, mejor dicho, donde está un mexicano, siempre se menciona Salvador Sánchez Narváez y Santiago Teyistenco, por ejemplo. Y todavía la gente de ahí lo reconoce. El otro día fui al doctor, ¿no? Y resultó que había sido su compañero de la primaria, ¿no? Justo a 3-4 meses de que se había hecho la escultura que hicieron ahí, ¿no? Y hablando de literatura, hay un cuento que se llama El Rayo McCoy, ¿no? Que es directamente una referencia a Salvador Sánchez. Nunca menciona su nombre, evidentemente, de un gran escritor como lo era Rafael Ramírez Heredia, ¿no? Y bueno, estos héroes del box creo que son justamente los que están como en el epítome de las historias, ¿no? Porque siempre salen súper golpeados, como la vida nos deja a todos en cada uno de los días de nuestra existencia, ¿no? Y creo que eso es muy significativo de que lo mencionabas, pero regresando a de Blue Chips, porque hay otra parte que es también fundamental, y ahora sí poniéndonos en términos arquetípicos y estas cosas, está el gran maestro, ¿no? El Yoda, el maestro Yoshi, el que me digas, está ahí en los entrenadores, ¿no? Ya sea Nick Nolte en esta película, pero cualquiera de los otros, ¿no? El Coach Carter, el que me digas, tienen un personaje que hace que evolucione este héroe para lograr conseguirlo, ¿no? Mighty Ducks, ¿no? Exacto, sí. Los poderosos patos, que es la traducción directa de la película. Hablábamos apenas de Jack London, ¿no? Jack London tiene varios cuentos acerca del boxeo, particularmente una novela corta acerca de esto, pero bueno, estaremos por supuesto platicando de esto y de mucho más. El siguiente tema creo que es uno de los mejores que vamos a tener dentro de esta plática, que son estas crónicas reales que podrían parecer increíbles o de las que no pasaron y podrían haber sucedido en cualquier momento. Vamos a pensar, por ejemplo, en Argentina 78. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más aquí, en Cocus. Ponemos pausa a la conversación, pero regresamos con más en Cocus. Uniradio. Va conmigo. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checar los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Habla Claudia Sheinbaum. 4 compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido del Trabajo. XHUAX. Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uniradio.
99.7 FM. Uniradio va conmigo. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Estamos de vuelta. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Cocos. Se escribe Caucus. Hola, soy José Luis Mercado y mi película favorita de deportes es Escape a la Victoria por la simple y llana razón de poder ver a grandes figuras del balompié como Bobby Moore, como Ardiles, como el mismísimo Pelé en un set espectacular. Además, el tema del fútbol y la guerra, imperdible. Sueños hace realidad o pareciera algo casual. Dice, aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Bueno. Ahí precisamente lo que sucede con José Luis Mercado, que nos habla precisamente de una de estas historias que no son reales, ¿no? Pero que bien podrían serlo. Escape a la Victoria, una película con Sylvester Stallone, Pelé. Michael Caine, que es también otro de los actores, que me parece una cosa genial, ¿no? La película, la verdad, las actuaciones son malonas, todo lo referente a los efectos son no tan buenos. Pero es muy entretenida, definitivamente entretenida, sí es. ¿Qué podemos pensar de estas historias? Cuenta la leyenda que en 1978 Argentina estaba en un predicamento porque estaba organizando un mundial y estaba a punto de ser eliminada. Entonces Perú tenía que perder por 5 goles para que Argentina pudiera acceder a pasar en este caso. Dicen algunos que un general de apellido Videla se metió al vestidor. Jorge Rafael. Se metió al vestidor de la selección peruana a decirles, ¿pierden o no salen de aquí? No, dijo que esperaba que fuera un partido interesante en el cual se demostrara la confraternidad latinoamericana. Así mencionó. Ya después hay otras historias donde se dicen que se entregaron unos maletines y demás, pero la historia oficial dice, o al menos algunos exfutbolistas que estuvieron en ese vestidor mencionaron Cubillas, ¿no? esto. Cubillas, Sí. Chumpitaz, jugadores peruanos de mucho. Yo he leído otras versiones en donde la amenaza sí fue directa porque cerraron las puertas y no, pero bueno. Y también está la cuestión con Duque, ¿no? Que para él les dice victoria o muerte. En Italia. En Italia, Sí, 1934, claro. ¿no? Cuando ganaron los 2 campeonatos seguidos, ¿no? 34 y 38. Exactamente, victoria o muerte, punto. Y eso fíjate que eso es un matiz que a mí me gusta mucho de estas tangentes de esta temática deportiva, porque pues el deporte está excesivamente politizado por estos sueños que pone la población y evidentemente por el dinero que genera, ¿no? Y ahí, más allá del que quiere ser candidato, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Pues está, por ejemplo, George Weah, que es presidente de Liberia, ¿no? O algunos otros, Kevin Johnson, que era jugador de básquetbol, fue presidente municipal o el equivalente alcalde de Sacramento, que es la capital de California, que es la 8ª economía mundial, ¿no? Entre muchos otros casos de deportistas que tienen aspiraciones políticas, como probablemente el más zurdo, ¿no? Que es Sócrates. Samuel Eto'o es un caso, ¿no? Didier Drogba cuando pidió que se parara la guerra en Costa de Marfil, ¿no? Entonces esos son matices que normalmente no se le achacaban a los deportistas, ¿no? Porque siempre estaba, particularmente en el fútbol, ¿no? La lógica de que el fútbol es para idiotas, decía Borges, ¿no? Exactamente. Que me perdone Borges, pero bueno. Pero ahí está, por ejemplo, Eduardo Galeano, ¿no? Que nos platica precisamente en un libro completo la guerra del fútbol, y evidentemente tiene un libro que es mi favorito en este caso, ¿no? El fútbol a sol y sombra, un librazo precisamente acerca de algunas cuestiones que revisitó mundiales hasta que le permitió la memoria, ¿no? Y que viene, por ejemplo, en contraste a ese, o en respuesta, el reportaje largo de uno de los
héroes del periodismo narrativo, que es Ryszard Kapuscinski, como se pronuncia en polaco, ¿no? Que es el que narra la guerra entre Honduras y El Salvador. Y yo quería mencionar este caso muy famoso y estremecedor, que es esta pausa el 25 de diciembre, en víspera de Navidad, ¿no? En 1914, en la batalla de Ypres, para que en la guerra se detienen estos dos bandos que estaban peleando para pues tener una tregua y juegan un partido de fútbol, lo cual me parece bellísimo, ¿no? Bellísimo, ¿no? Y que a veces también solo el deporte puede llegar a esos, o generar esos lugares, ¿no? Justamente también es en el Fútbol y Sombra, a Sol y Sombra, donde Galeno menciona esta historia de que Hugo Sánchez salvó a Epigmenio Ibarra. Sí, en la guerra de los Balcanes. En la guerra de los Balcanes. En serio, y de pronto ya estaba a punto de bye. ¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado? Lo estaban entre líneas, lo detienen unos soldados balcánicos, en este caso yugoslavos, ¿no? Órale. Lo tienen a punta de rifle y dicen, no, detente, a México. Y los soldados responden, Hugo Sánchez. Sí. Wow. Dice ¿Por qué no le dijeron eso a Miguel Mejía Barón en el 94? Dicen que Epigmenio Ibarra fue a decirle a Hugo un día de esos, oye, fíjate que me pasó esto. Le dijo, órale, qué padre. Y ya. ¿En serio? Sí, dice. Yo creo que en ese periodo no estaría con la misma opinión Hugo Sánchez, ¿no? Pero bueno, pongamos por ejemplo un caso de triunfo, ¿no? Que probablemente se pueda dar ahora con la posibilidad de que ganen el torneo de la Copa del Rey, ¿no? Con Mallorca. Con el Vasco Aguirre, ¿no? Un jugador que es descendiente de migrantes, ¿no? De migrantes de una guerra, de la Guerra Civil Española, que juega en México, que participa en el gol más hermoso de los mundiales, que es el que mete Negrete en el 86, y que participa como director técnico 2 veces, y que ahora puede hacer una proeza como la que podría hacer el Mallorca si gana este torneo. Ganas la Copa del Rey y desciendes, aparte de todo. Me parece que no va a lograrlo en Mallorca, desafortunadamente. Aquí hay muchísimas historias, ¿no? Y platicábamos, hay historias hasta de equipos muertos, ¿no? Hay una película de Kevin Costner, Campo de Sueños se llama esta misma película, que son los beisbolistas que juegan precisamente detrás de una casa en un campo de trigo, ¿no? Y es una historia fabulosa, me parece. También está Any Given Sunday, ¿no? Un domingo cualquiera, que es también... Es la de... Cameron Díaz y Al Pacino. Qué mala película es esa. Ay, me parece buenísima. Sí, a mí es tan estéticamente quiere ser tan Toro Salvaje que le pierde toda la anécdota, Salvaje, ¿no? También es una chulada, ¿no? Sí, con Robert De Niro. Sí, bueno, más allá de que me guste no esa película, hay un montón de películas que creo que van en ese sentido y que se apoyan, ya nos dirá ya nuestro experto Daniel Quiroz de Los Cínicos, ¿no? En este envión anímico que tiene justamente centrar la emoción en un partido, por poner un ejemplo, ¿no? O en una pelea, Apolo contra Rocky, ¿no? Rocky, ¿no? Ya sea Rusia o no, o rusos contra los que gana Rocky o no, pero que además trae un juego que en psicología es muy significativo, y es que normalmente cuando hay una exposición, una clase, una conferencia o una película, normalmente el final es lo que más recuerda a la gente. Si es un final que te llena de alegría, pues vas a recordar más esa película. Por eso lo contracultural, digamos, es apostarle, hablar de los perdedores, que es lo que muchas veces hace la literatura. Pienso en un caso de una película que se llama Los diarios del básquetbol, basados en la historia de Jim Carroll, que era un poeta y músico de los 70s, ¿no? De la generación ahí de Lou Reed y de Patti Smith y tal, pero que en la secundaria o en el previo al high school era adicto ya a la cocaína, ¿no? Y que está actuada por Leonardo DiCaprio antes del Titanic, ¿no? Leonardo DiCaprio bebé. Ajá, y que es una historia de donde hay una derrota, como pienso también en Million Dollar Baby, ¿no? Con Hilary Swank, que según yo se ganó el Oscar por esa actuación. Que previamente había sido un Karate Kid de ella. En ese sentido, la 4, la que no deberíamos hablar, ¿no? También es malito, como las otras 3, pero... Gana con una patada ilegal, pero bueno. Sí, creo que la peor de todas es donde sale el hijo de Will Smith. Ah, no, sí, es terrible. Y Jackie Chan. Sí, y a pesar de que tiene Jackie Chan en la alineación, ¿no? Me parece también que es interesante ver cómo de repente estas historias que son de una derrota o de un empate, porque la primera de Rocky no termina ganando Rocky. Y es algo que a veces, si tú le preguntas a una persona que no le gusta tanto la saga, te dice, no, pues sí gana la pelea, le gana a Apolo, ¿no? En la primera, no, le gana hasta la segunda película. Y eso es algo que a veces no tenemos en esta construcción precisamente de los ídolos, ¿no? No recordamos sus derrotas. Apenas vino Enrique Triverio a la
Bombonera. Y la gente coreaba su nombre, como si hubiera sido un ídolo. En el mismo partido estaba Cardoso, ¿eh? Era algo que me parecía inconcebible porque pareciera que no recordamos de repente realmente lo que pasó. Eso pasa en muchos ámbitos, no nada más en el fútbol. En el fútbol siempre pasa. Sí, no, me parece que hay una falta de amor. Pero también ahí tiene mucho que ver con el estado anímico del estadio, ¿no? Porque un día le corean los goles a Volpi y otro día casi lo corren de la Bombonera, ¿no? ¿Qué es eso? Pues en El ídolo, precisamente, un fragmento de estos poemas en prosa que tiene Eduardo Galeano en El fútbol a sol y sombra, habla precisamente de esta caída, ¿no? Que de repente ya no se puede hacer, ya no le puedes decir las cosas tan bellas que le dedicabas antes porque ha cometido un error. A lo mejor es mínimo, pero te cuesta demasiado aceptar que también es humano y por eso lo tiras del pedestal. Recuerdo, por ejemplo, hoy a Hernán Casiari, que a mí me parece uno de los mejores narradores del momento, haciendo también cuentos acerca de fútbol. Tiene uno que se llama Messi es un perro, que es una chulada, y que me parece que hay que recuperar precisamente este tipo de narrativas. Que hay cosas falsas. ¿Qué historia falsa que podría ser cierta te parece la mejor en este sentido? Falsa que podría ser cierta, híjole. No sé, ahorita, Rocky, ¿no? No sé, es que creo que la realidad ahí supera muchísimo la ficción, ¿no? Y hay muchos casos de estos deportistas que estuvieron sobre todo en estos momentos cruciales de la historia, como en las guerras, ¿no? Hay una película de un esgrimista, ¿no? Que hace Ralph Fiennes, ¿no? Que está, pues, judío, ¿no? En una época nazi y que tiene que ir a pelear por los nazis y es una gran historia con pues, la cuestión trágica de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y evidentemente del periodo nazi. Entonces, a veces superar eso que la historia real nos ha dejado suena complicado, pero hay muchas historias significativas en ese sentido, desde la literatura, por ejemplo, ¿no? Pienso en, ya mencionaba el Raúl McCoy, pero está, volviendo a lo que decías de Jack London, está por un bistec, ¿no? Estas batallas que le gustan mucho, por ejemplo, a Guy Ritchie, ¿no? O incluso recuerdo a Tom Cruise participando en peleas callejeras dentro de una película para poder mantenerse y vivir, ¿no? Como pasa o como pasaba en algunos momentos y como seguramente sigue existiendo, ¿no? Hoy platiqué con mi gallo, por ejemplo, sería, creo, una gran historia, ¿no? Que el gallo te defendiera del cacique del pueblo y lo matara, eso sería una gran historia. Exacto, y del otro lado hay historias reales que podrían pasar por cuestiones fantásticas, ¿no? Esta pelea del terrible Morales en contra de un príncipe árabe que salía en contra, todo en contra del mexicano y termina, que le puso la felpa. Pero de aquellas, ¿no? Y todavía humillándolo precisamente porque era de este tipo de peleadores fantoches. Que hacían fantoches precisamente como el Maromero Páez o como el Macho Camacho, y de repente gana Morales con un estilo completamente distinto y diciéndole al oído cualquier cantidad de profanidades, ¿no? Sí, en el caso del le gustaba mucho todas sus peleas. Sí, también. Hay muchas, sin duda alguna, películas, ¿no? Creo que nos pueden ayudar justamente en ese caso. Ya mencionaba, por ejemplo, a Rocky. Respecto a estas, quizá que pueden ser ciertas en algún momento, hay una serie noruega que se llama, medio le busqué ahí en el traductor, es algo así como Heimvana. En inglés creo que se tituló Homeground, donde es una directora de fútbol que pasa de dirigir a un equipo que está a punto de jugar la final de la Champions femenina a dirigir a un equipo que está a punto de descender en la Elite Serien y de pronto recibe este acoso, estos insultos y termina haciendo un gran trabajo, lo salva y después tiene otra serie de problemas ya más en el plano personal. Solo son 2 temporadas, si pueden encontrarla ahí en alguna página que nos permite. No lo vayan a buscar en Cuevana, por favor. No, ahí no está. No, ahí no está. Ahí no está. Pero bueno, si la pueden, búsquenla, porque realmente toca esta parte donde ya está evolucionando un poquito más el fútbol, se está abriendo justamente más a que las mujeres puedan tener esta posibilidad. De momento, por ejemplo, no habíamos mencionado ninguna mujer, ¿no? Y eso que hay casos muy importantes. Una pelea de Soraya, una película de Soraya estaría tremenda. Sería genial, ¿no? Por ejemplo. Y sobre todo enfocarse en el lado humano cuando tienen las enfermedades que la llevaron a la muerte. Pues en términos de lo que le interesa, por ejemplo, al arte y a la literatura, que no es nada más estrictamente ese triunfalismo que mediáticamente vende, sino el drama humano, aunque se oiga cliché, eso sería como genial. Voy a poner nada más un caso, ¿no? Hay una película de Emma Stone, que creo que se llama el partido del siglo, donde Emma Stone representa a una mujer
tenista que juega contra un hombre y que sale del closet y que es como el precedente a la Martina Navratilova de los 80. Jim King, supongo. Jim King, exactamente. Pues sí, también es parte de la comunidad lésbica. El mismo caso de Jo Tonya, si no mal recuerdo, también así es el... Jo Tonya, claro, el caso de Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Exacto. Híjole, de las cosas que a lo mejor... ¿Qué cosas? Son rarísimas, o sea... Tonya Harding compite con Nancy Kerrigan, para darle un poquito de contexto al asunto. En los 90s. En los 90s se están peleando el único cupo que tiene Estados Unidos para el patinaje femenil individual. Artístico en Barcelona 92 o en Atlanta 96. Patinaje artístico de hielo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, después, evidente, para un ciclo olímpico en este caso. Gana Nancy Kerrigan, pero el novio de Tonya contrata unos tipos para golpear a Nancy y que entre Tonya como suplente de en este caso, Nancy Kerrigan. Una historia que otra vez no podrías creer en un mundo en donde pensábamos o creíamos que todo tenía que ser honorable, ¿no? Exacto, y que a final de cuentas también ocurre, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, el caso de Maradona, que tuvo uno de los mejores mundiales en 1986 y recientemente, bueno, no recientemente, sino se ha hablado mucho que en esa década de los 80, sobre todo en Sudamérica, y teniendo al doctor Bilardo, que les sabía bastante cuestiones médicas, les daba un medicamento para que pudiese estar mejor físicamente, a pesar de jugar al mediodía en la Ciudad de México a más una temperatura y una altura increíble. El tipo corría los 90 minutos y no solo él, algunos otros más. Caso que también se utilizó, por ejemplo, en nuestro país, mencionan algunos exfutbolistas, el mismo Ramón Raya, ahí no hay problema para que indaguen bien qué es lo que se tomaba en ese momento. Se tomaba en México, se tomaba en Sudamérica, el caso de Diego Armando Maradona, y que sin duda alguna termina marcando también esta historia de dónde está esa lealtad en el mundo del fútbol, y quizá en la actualidad también se pueda ocurrir con estos grandes futbolistas que pueden tomar suplementos. Ahí está el caso del ciclista, se me está yendo Lance Armstrong. De hecho hay un rumor ahorita sobre que LeBron está tomando sustancias prohibidas, ¿no? Ya hasta que se compruebe, ¿no? Y eso sí se comprueba. Sí, ¿no? Y ya después veremos si la ciencia dice hoy por hoy que está prohibido, ¿no? Como en algunos momentos sí estuvieron permitidas muchas otras sustancias, pero y que en la NBA ya no está prohibida la marihuana, por ejemplo. Pues no, creo que hay 14 estados en Estados Unidos donde está avalada, ¿no? En términos médicos o en cantidades de recreatividad. Pero yo quiero plantear aquí un pequeño matiz, ¿no? Abrir un vértice. Y es el ámbito literario en términos editoriales, ¿no? Tiene en México, creo, una deuda muy grande, ¿no? Porque no existe este mercado de libros sobre biografías reales o no oficiales, ¿no? En torno a nuestros deportistas, por un lado. Y por el otro, tampoco hay nada de periodismo deportivo de televisión como lo que hacen en ESPN, el 30x30, hablar de casos específicos. Es decir, mejor hay un capítulo de Fernandomanía en ESPN que en Clio, que era la editorial que tiene como un perfil más o menos cercano a esto, ¿no? Pero tenían hazaña. Hazaña fútbol se llamaba, ¿no? Y no solo de fútbol, también metían historias de boxeadores, de luchadores. Ah, claro, sí es cierto. ¿No? Tenían su apartado especial, que también era de Clio, ¿no? ¿Hazaña? Sí, entonces tienen casi todo lo que vi de Hazaña era como muy de fútbol nada más. Pero también es cierto, evidentemente el peso del fútbol es completamente distinto. Hablábamos de esta cuestión de las biografías. Y ahí tenía razón Marion Reimers, ¿no? Todo el peso se lo ponen a la selección mexicana y después ¿no? ¿Dónde está la historia de Manuel Raga que jugó en Italia en el fútbol, en el básquetbol profesional? No, pues ¿dónde está la historia de Samantha Bricio? Hoy la mejor jugadora de voleibol de Rusia. Claro. O sea, perdón, pero hay una volista jugar en la Universidad Nacional. Hay una voleibolista en Italia también mexicana que la está rompiendo, no recuerdo el nombre. Ya tiene como 2 o 3 años. ¿No? Sashiko Sanai también se encuentra jugando en Europa. Son personalidades que pasamos por alto porque nada más vemos el fútbol y ahí está el mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también necesitamos juglares, ¿no? También necesitamos quien lleve ese cantar de gesta, ¿no? Los hay en la literatura en general, ¿no? Evidentemente en Argentina el fútbol pues es canónico, ¿no? Y difícilmente pues se van a voltear a ver a Manu Ginóbili, que es probablemente el mejor jugador de básquetbol de la historia latinoamericana, ¿no? Que comparable con Oscar Schmidt. Futbolista argentino. No, bueno, hay otros más ahí. Escola, ¿no? Nocioni, Escola, Campazo, en fin. Pero, por ejemplo, pensando en estos casos en México, pues voy a poner casos paralelos, ¿no? Está Rafael Ramírez Heredia,
Pedro Ángel Palou tiene una novela sobre box, ¿no? Que presentó incluso el Finito López. O sea, Almadía sacó un paquete como de 10 historias de box, ¿no? Que en México, pues también es canónico. Y hay casos de lucha, ¿no? De deportistas y de lucha hay varios también. Pero, por ejemplo, Vilar sacó un libro de cuentos, ¿no? Sí, Félix Fernández. Félix Fernández, hermano de 2 filósofos SNI 3 en la UNAM, tiene un libro de cuentos, ¿no? Ahí son los 2 casos que ahorita me vienen a la mente, pero Villoro, sí hay como Villoro eso, también ¿no? tiene algunos Villoro, cuentos. que según esto fue de las fuerzas básicas de Necaxa, ¿no? Aunque yo a Villoro... De la Jardín Balbuena, pero bueno. ¿no? Villoro, por ejemplo, tiene una gran crónica sobre este portero que se suicidó alemán, y que me parece uno de los grandes ejemplos de narrativa periodística no inmediata, ¿no? O sea, de crónica literaria, como se le dice en los cánones, o periodismo narrativo. Sí, digo, es por supuesto Villoro el referente, ¿no? Con sus 3 libros de fútbol particularmente, creo que es uno de los grandes referentes. Por ahí Roberto Bolaño también hay unas cuestiones con fútbol. Guillermo Samperio tiene un cuento muy chistoso que se llama Lenin en el estadio, donde la generación del 94 del Mundial hacían un sindicato, ¿no? Un sindicato así, al más puro estilo socialista. Hay varios libros de cuentos que hemos visto ahí. Ahorita se me olvida el nombre, no sé si Rafael Albertis o algo. Digo, hablar de Camus es hablar de fútbol, y que era portero porque no se gastaba los zapatos. Miguel Hernández tiene un poema para un portero, Rafael Alberti también. Alberto Lati me parece que sería un caso significativo, ¿no? Con sus crónicas de perfil, pues, sociopolítico de los lugares a los que ha ido. Y sacó 2 compilaciones antes del Mundial pasado, se llamaban Poemas de Gol, que editaba Gandhi. Y estaban muy entretenidos porque era un proyecto hecho para eso, ¿no? Para vender, ¿no? O sea, invitaba a poetas que quisieran escribir sobre eso, ¿no? Y ha habido varios poetas, hay uno que se llama José Eugenio Sánchez, que se ganó el premio Lau de poesía, que es uno de los más importantes del mundo en lengua española, y tiene un poema sobre justo ese gol del 86 de Maradona contra los ingleses, que es una joya. Pero creo que hay 2 escritores argentinos particularmente, que son Ángel Capa y Jorge Valdano, que rompen completamente los esquemas, ¿no? Ambos técnicos y ambos con una capacidad literaria brutal. Sí, antes de recurrir a los argentinos, hay un libro que se llama Golpe a Golpe, Historia del Boxeo en México, del periodista y escritor Mauricio Mejía, donde no le gusta que se le denomine antología, pero sí toca las historias de grandes boxeadores de nuestro país como Raúl el Ratón Macías, el Puas Olivares, Salvador Sánchez y Julio César Chávez, entre otros. Pero lo interesante de una antología que uno podría esperar son datos, peleas, número de peleas ganadas, perdidas, dónde se llevaron a cabo y demás. Él las presenta como de una forma diferente. Me recuerdo mucho, por ejemplo, la de Salvador Sánchez, que fue la primera que leí cuando abrí el libro, donde habla sobre un joven que vive con su mamá y se entera de la noticia justamente de la muerte de Salvador Sánchez. Sin embargo, tienen como unas palabras prohibidas, madre e hijo, por ejemplo, la muerte. Entonces le menciona a mamá, es que Sal Sánchez M. murió. Y así se viene desarrollando toda la charla, así presenta justamente las historias de todos estos boxeadores. Sí, como bien ha señalado Ever, también tú, Humberto, casi no se tocan los otros deportes, pero sí hay muchas cuestiones ahí que podemos encontrar. En el caso de lucha libre, incluso hay algunos libros que tienen más como esta parte de investigación, ensayos, sí son más un poquito académicos, pero se tienen oportunidades de encontrar, sobre todo en el caso de la lucha libre, que es tremendo lo que llega a generar dentro de la población. Apenas estaba viendo, por ejemplo, el video de batallas en el desierto, tiene por ahí algo. Hay un vato de Puebla que es Zárate, José Luis Zárate, que tiene una que es Shanto con X, una novelucha. Es muy divertida, ¿no? La del mismo Santos, ¿no? También. Santos, claro. Exacto. Y Citrino. Entonces, en fin, hay gran material que se puede recurrir. Y ya yéndonos justamente a los argentinos, Eduardo Sacheri, creo que es uno de los principales. También hay Fontana Rosa. Fontana Rosa, por ejemplo, tiene un cuento que, si no mal recuerdo, se llama algo así como Historia de un Wing Derecho, que después lo utiliza Sacheri como base para el guión de la película Metegol, que es animada, que es muy buena, justamente una historia aparentemente de un monito, de un Metegol, de un futbolito, que lo terminan llevando a la película. Y en fin, en el caso de Sacheri yo les recomiendo, bueno, ya que nos estamos dirigiendo justamente, Esperándolo a Tito. Chulada. Tremendo de cuento, justamente de esta parte que hablaban de personas que trascienden de nuestro barrio. Tito, que llega a trascender, que era el amigo flaquito, que lo animan a irse a pruebas, que termina trascendiendo, yéndose a Europa, y un día lo invitan a la cascarita, parecía que no llegaba, y llegaba justamente fortaleciendo la amistad.
que queda del barrio y todo eso. Recomendaciones, conclusiones, porque ya se nos empieza a acabar el tiempo. Otra hora. Yo quería mencionar esto de que podemos cambiar de ideología, religión, partido político, pero Hasta de equipo deportivo. Hasta de pareja, dice el autor. ¿Sí? Pero nunca de equipo deportivo, ¿no? De No, equipo de fútbol. ¿Qué recomiendo? Quiero nomás mencionar el caso de un alemán que es Benjamin Markovits. Él hace literatura más ñoña, digamos, más formal, ¿no? Pero él era compañero del equipo profesional en donde jugaba Dirk Nowitzki antes de irse a la NBA. Fíjate nomás. Ahí está. Como dato. Y pues recomiendo ahí El Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia, que es un cuento, es cortito y que además es una joya, y justo apelando a la historia de Sal Sánchez. Exactamente, pues ahí... Siguiendo con estos cuentos, los han llevado incluso a la radio. Busquen ahí a Alejandro Apo en Spotify y en YouTube. Muy bien, él lee todos estos cuentos de Sacheri. Para aquellos que son, por ejemplo, fanáticos del Toluca, Independiente, Mi Viejo y Yo, les va a sacar una lágrima ahí para todos los aficionados a los que ya se les adelantó su papá y que les transmitió justamente el amor y el cariño por un equipo de fútbol. Y está la novela de Eduardo Osorio, que es muy de Toluca, de la transformación de la Toluca antes de la ciudad a la ciudad, todavía era 1985, una cosa así, que se llama El año en que se coronaron los diablos. Es una maravilla, narrativamente hablando, aunque no hable tanto de fútbol, sino que lo utilice como pretexto. También hay una película de Gerardo Lara que se llama El Sheik del Calvario, que es de boxeo. Entonces está también bastante interesante, acerca de una historia también bastante real. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, 40 y tantos segundos. Muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí. En algún momento regresaremos para platicar de alguna otra cosa, seguramente aquí en Cocos. Estaremos al pendiente. Muchas gracias y buena tarde. Ever. No, hombre, chulada, gracias a todos. Gracias, nos escuchamos también más adelante. Yo soy Humberto García Neri. Recuerde, estamos aquí todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en Cocus, se escribe Caucus, y tendremos muchas cosas que platicar. Ahora, por supuesto, en esta primera temporada, primer esfuerzo que estamos haciendo aquí en radio por darle voz a todos los que trabajamos aquí y que por supuesto tenemos muchas cosas que decir, llevando la plática de pasillo a estos micrófonos para decir muchas cosas que queremos decir. Muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí a través de Uniradio 99.7 de FM. Va conmigo, estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias también a Dani Quiroz y hasta la próxima. Cocus. Se escribe Caucus, pero se escucha en Uniradio 99.7 FM.